Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, amigos televidentes. Depende de donde usted nos vea este día, 6 de enero de 2020. Estamos trabajando durante una hora para entregarle a usted un programa de análisis. Me encuentro hoy con dos invitados especiales. A mi izquierda con el ingeniero y máster de la Universidad de San Pedro Sula, el ingeniero Zenén Villanueva, y a mi derecha con el analista económico Carlos Urbizo. Hoy vamos a hablar de 4 temas interesantes, destacados, que se han venido manejando en los últimos tiempos, pero queremos ver este 2020, cuál es el panorama que nos espera, cómo vamos a abrazar como sociedad, como país, lo que nos viene en este año 2020. Primero le doy la bienvenida a don Carlos Urbizo. Bienvenido, don Carlos, a Campus Televisión. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, si lo están viendo en Asia o en algún lado, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y me alegro mucho de estar aquí para analizar estos temas que tanto le interesan al pueblo hondureño y que a veces hay hasta intoxicación de tanta información que tiene y no cambian las cosas. Continúa el estancamiento en Honduras. Así es, igual la bienvenida al ingeniero Zenén, que es habitual con nosotros en las programaciones de Campus Televisión. Su aporte, valiosísimo, como siempre, ingeniero. No, muchas gracias por invitarme a este programa tan importante al inicio del año 2020, un año que está generando muchas expectativas y creo que es un programa adecuado en compañía de don Carlos Urbizo, que es un reconocido analista y que nos enriquecerá con sus apreciaciones y comentarios esta noche, para que podamos nosotros vislumbrar incluso algunas soluciones posibles ante la crisis que de antemano adelanto que se espera para el año 2020. Así es, ingeniero Zenén, la interrogante para don Carlos Urbizo. A finales de 2019 nos decía el Banco Central de Honduras que se proyectaba un crecimiento de entre 2.7 y 3.5% en la economía del país. ¿Dónde realmente viene a impactar esta proyección hecha por el Banco Central de Honduras para este 2020? Bueno, está bien que haya usado la palabra usted proyección, ¿verdad? Dicen que proyectar es lo que una persona razonable cree que va a suceder. Pero planificar, ¿verdad? Y no estoy hablando de que el gobierno tiene esa función de planificar, porque estaríamos ya entrando en los gobiernos o los estados de tipo socialista y comunista, pero planificar es lo que una persona razonable cree que puede hacer suceder. Y esa parte nosotros nunca la hemos desempeñado, ni como gobierno y muchas veces ni como empresas, excepto las empresas extranjeras que vienen con otro tipo de mentalidad, ¿verdad? Y otros métodos de trabajo. Pero verdaderamente eso es al macro, 3.9. ¿De qué me sirve de que crezca la economía 3.5, 2.9 si yo en lo personal no voy a crecer, ¿verdad? Y ahí es donde está una desconexión muy grande, que estos promedios macroeconómicos no reflejan la situación microeconómica, es decir, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa desconexión nos hace tener una cierta desconfianza de todo lo que nos dicen que va a suceder, ¿verdad? De hecho, cuando usted habla de desconexión de macroeconomía y cómo impacta o cómo afecta a una microeconomía que no ve que crece, es ahí donde dicen por qué continúa la migración de hondureños en caravanas para otros países, específicamente a los Estados Unidos, y tiene que ver con eso, porque no se logra que haya un clic en ese sentido. Absolutamente. Mire, le voy a dar un ejemplo de la macroeconomía buena y que sigue siendo buena, dicen algunos, pero antes de 1981, ¿verdad? Y antes de 1950 tal vez, la inflación era alrededor de 2%, que alrededor de 2% es casi nada. El Empire había estado 20.000 años al 2 por 1 y las tasas de interés eran como de 4 o 5%, ¿verdad? Se parecen índices ideales, ¿verdad? Pero cuando usted miraba la situación de Honduras en aquel tiempo, había una pobreza increíblemente grande. Entonces, la conclusión es que la macroeconomía es buena, que esté con unos índices tan atractivos como los que acabo de mencionar,
pero no es una condición suficiente. Es necesaria, pero no suficiente para crear el bienestar nacional, ¿verdad? Desde luego usted dice, ¿por qué se va tanta gente de Honduras? Óigame, hay mucha gente que no quisiera irse ni del barrio donde vive, ni de la ciudad donde vive, no digamos salir de un país. Es una decisión crítica que está obligada la persona a hacer porque no aguanta las condiciones de vida donde está. Entonces tiene que ir a buscar una oportunidad fuera de Honduras, ¿verdad? Sí, ingeniero Zenén, hay una labor encomiable de las universidades en el país. Cada vez más se preparan muchos hondureños, pero es talento humano que tiene que emigrar también. ¿Qué hacer, ingeniero, para que todo este conocimiento que las universidades están transmitiendo año a año aporte en el país y no sea parte de esa migración que abandona a un país que cada vez más pues entrega menos posibilidades? Bueno, en parte ya se dio la respuesta a ese divorcio que hay entre lo que podemos considerar que es la macroeconomía y lo que podemos nosotros definir como el problema microeconómico que vive en nuestro país. Y para eso, aunque no lo voy a utilizar para discrepar con don Carlos, voy a utilizar la palabra planificación. Hace falta en nuestro país una planificación estratégica del gobierno y que, si no estoy equivocado y me corrige don Carlos en su momento, es lo que en algún momento se ha querido tener al generarse en papel solamente los planes de nación. Porque un país, para que pueda realmente pensar en el futuro y pensar en generar oportunidades de empleo para la población joven, principalmente en un país como Honduras, donde tenemos un bono demográfico altísimo, donde más del 56% o el 56% de la población tiene menos de 28 años, hay que generar oportunidades de trabajo, pero para hacer eso tenemos nosotros que generar las condiciones para que la inversión extranjera venga y para que como consecuencia se generen las oportunidades de trabajo a diverso nivel. Ahora, usted pregunta qué estamos haciendo en las universidades. En parte, lo que estamos haciendo en el caso de la Universidad de San Pedro Sula es formando profesionales que sean integrales. ¿En qué sentido? En el sentido que no estamos ya enfocados, como tradicionalmente se ha hecho, en pensar en formar empleados, sino que les estamos dando herramientas para que ellos sean innovadores, para que ellos sean emprendedores y que busquen generar sus propias empresas. De hecho, pues ya tenemos muchas empresas o microempresas que se han generado o fortalecido al cambiar nosotros este paradigma, que es importantísimo. Pero mientras las condiciones en el país no cambien, la situación se va a seguir agudizando. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se mencionó la migración que existe de los hondureños hacia el exterior y que se da a todos los niveles, desde el campesino hasta el profesional universitario con grado de máster o de doctor, la fuga de cerebros incluso. Y eso requiere una planificación que los resultados tienen que darse a mediano y a largo plazo, y eso implica cambios a nivel del sistema educativo. Por ejemplo, y para disminuir la inequidad y la gran desigualdad que hay en nuestro país, todavía los esfuerzos tienen que ser mucho mayores, y creo que en el transcurso del programa podemos ir nosotros analizando más en detalle lo que acabamos de decir. Sí, hay uno de los temas que cerramos 2019 con un llamado, una comparecencia de prensa liderada por el señor Juan Carlos Sicafi, presidente del COEP, donde hacía un llamado al personal de defensa del país a que les pusiesen atención con la cantidad de invasiones de terrenos y de propiedades en Honduras. Esto juega en contra con la inseguridad jurídica. Aquí viene un tema, don Carlos, de la inversión en el país. 2020, inestabilidad jurídica, inseguridad del inversionista extranjero.
¿Cómo debemos limpiarle el camino a las nuevas empresas y a las que ya están en Honduras para poder generar un ambiente propicio de inversión? Bueno, ¿qué es un ambiente propicio para la inversión? ¿Y bajo qué sistema se puede generar? Las condiciones para que haya inversión nacional, que es, según cálculos, 100 o 200 veces más que la internacional, ¿verdad? Lo que pasa es que la internacional, la foránea, es un poquito más pomposa, ¿verdad? Vienen en aviones jets y se quedan en los mejores hoteles. Y la nacional usted no la ve porque la gente es un poquito más humilde, pues, ¿verdad? Sí, no hace tanto ruido, ni lo buscan los periódicos, etcétera, etcétera. Pero mire, todo arranca de esas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones que conducen a que haya inversión nacional en primer lugar y en segundo lugar la extranjera, que es complementaria? Es justicia. ¿Hay justicia en Honduras? No. Libertad, pleca, igualdad de oportunidad. ¿Hay igualdad de oportunidad en Honduras? No. Seguridad. ¿Hay seguridad en Honduras? No. ¿Hay confianza? No hay confianza. En una encuesta reciente de Latinobarómetro, ¿verdad? Que la hacen toda Latinoamérica, la misma fecha con las mismas preguntas en todos los países latinoamericanos. En Honduras, el 85% de los hondureños no tienen confianza en los demás. O sea que si aquí vemos 3, yo no tengo confianza en ustedes 2, y él no tiene confianza en nosotros 2, y ustedes no tienen confianza en nosotros 2. Así de grave es la situación. Ok, ¿bajo qué sistema se crean estas condiciones? Bajo un sistema que se llama democracia. Es el único sistema hasta ahora. Tal vez en el futuro va a existir otro, pero hasta ahorita no hay ningún otro. ¿Usted cree que es una coincidencia nada más que los países democráticos son ricos y que los países del tercer mundo como nosotros no somos ricos? Si nosotros fuéramos democráticos estaríamos formando parte del primer mundo. Por supuesto. Pero no lo somos. Entonces la primera lucha que tenemos es por el sistema político. Dice Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía 1974. ¿Quién puede poner seriamente en duda que el multimillonario más grande, así sea él mi patrón, tiene muchísimo menos influencia y poder sobre mí que el que tiene el más insignificante burócrata que por ejercer la autoridad del gobierno decide cómo vivo y cómo trabajo? Y esa es la situación que sucede en Honduras. Valle se quejaba de eso también, de esa hegemonía del gobierno, ¿verdad? Que en aquel tiempo pues era colonial, y seguimos siendo bajo otra forma lo mismo, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, si nosotros queremos llegar a esas condiciones que conducen a la prosperidad, que conducen a la igualdad de oportunidad, que no hay, repito, y es un tema que tenemos que explorar más todavía, porque aquí no hay igualdad ni económica, ni política, ni social. Sí. Y es parte del problema, ¿verdad? Entonces tenemos que tener democracia. Y para tener democracia tenemos que terminar con los movimientos, tenemos que terminar con los dueños de movimientos, tenemos que terminar con el residuo electoral. Óigame, en el Congreso Nacional de la República, donde legislan todos los días, los diputados no representan al pueblo hondureño. Por supuesto que no. Representan a los dueños de los movimientos que los colocaron ahí. Entonces es prácticamente imposible que vayan a legislar en favor nuestro, sino que van a legislar en favor de estos intereses mezquinos, pequeños, ¿verdad?, que existen en el Congreso de la República. Y la mejor muestra de que no existe democracia en nuestro país, a la cual yo le llamo una pseudo-democracia, desde que volvimos a supuestamente democracia en 1982, es que en este momento, desde hace varios años, no hay independencia de poderes. Por supuesto. Y el hecho de que no hay independencia de poderes en el diciembre del año pasado. Esa es la prueba de fuego. Exacto. Lo que ha estado pasando en el Ejecutivo, lo que está pasando, lo que pasó en el Legislativo, en el Poder Judicial también sabemos que hay serios problemas. Es una muestra de que, como dice don Carlos, necesitamos nosotros ya dar ese paso hacia el fortalecimiento de una verdadera democracia. Así es. Bien, vamos a una breve pausa comercial. Al retorno, otro de los temas que tenemos preparados para ustedes, amigos televidentes, la crisis energética en el país. ¿Cómo la vamos a abordar este 2020 después de la pausa comercial?